sea, recapitulando, un vector sabemos que es un elemento de un espacio vectorial. Ahora bien, ¿qué importancia tiene definir el vector como un elemento de un espacio vectorial? Es todas las propiedades que conlleva a pertenecer a ese espacio vectorial. Lo que quiere decir es que esas propiedades le dan la facilidad que cuando estemos operando entre elementos del mismo espacio, yo puedo utilizar como esas propiedades como a mí más me convenga a la hora de operar con esos elementos. Por ejemplo, las operaciones básicas de un espacio vectorial sería que es conmutativa frente a la suma. O sea, que yo tuviera dos vectores. Si yo tengo un vector U y un vector B que pertenece a un espacio vectorial X, por ejemplo, suponiendo que ese espacio vectorial X pueden ser el conjunto de valores tales que pertenecen a R2. O sea, yo puedo decir que X, el conjunto X pertenece a R2. Lo que yo le estoy diciendo es que X es un conjunto de valores que pertenecen a un conjunto de, sí, vamos a decirlo así, un conjunto de valores que pertenecen al espacio R2. Yo estoy diciendo que eso, que son los vectores en el plano, en sentido básico. Entonces, planteando eso, si yo planteo que esos elementos son elementos de espacio vectorial, ya con eso estoy diciendo que hay un elemento neutro en la suma. Hay un elemento neutro para la multiplicación por un escalar. Estoy diciendo que es conmutativo, o sea que si U más B, también B más U está dentro de ese espacio. Por ende, las operaciones, la operación conmutativa frente a esa suma de vectores existe. También estoy diciendo la propiedad sucesiva, propiedad distributiva. O sea, esas son las cosas importantes, las propiedades que yacen detrás de definir un elemento como un vector. O sea, que en física, cuando usted le plantearon ese concepto, que el vector es un segmento rectilíneo con magnitud y dirección, y algunos le llamaban sentido, como le dije anteriormente, el sentido está dentro del concepto de dirección, no le planteaban todos esos conceptos que vienen detrás de definir eso como si fuera un vector. Simplemente le decían, las propiedades de los vectores eran lo siguiente: propiedad conmutativa, propiedad distributiva, propiedad, lógico, distributiva frente a un escalar propiamente dicho, propiedad, existencia del elemento neutro frente al producto escalar y demás. Si no, simplemente se la expresaba. Pero ya el nivel de conocimiento que ustedes tienen, y como ya ustedes conocen el concepto de espacio vectorial, entonces vamos a utilizar como una combinación de ambas definiciones, la definición física. Digo la definición física porque al final nosotros vamos a trabajar con la mecánica newtoniana, la mecánica clásica. Como es la mecánica clásica que vamos a trabajar, lo que quiere decir que necesitamos definir en principio lo que vamos a trabajar con vectores fuerzas. Por tanto, lo podemos utilizar desde el punto de vista de la física. Pero desde el punto de vista de la matemática, lo que yo quiero utilizar es todas las propiedades que hay detrás del concepto de que vector es un elemento de un espacio vectorial. O sea, todo lo que conlleva definir ese elemento como un elemento de un espacio vectorial. Ok, ya partiendo de ese concepto de vectores, ¿qué es lo que vamos a iniciar en el concepto de estática de la partícula o en esta pequeña charla sobre estática de la partícula? Lo que vamos a analizar primero es a trabajar con operaciones básicas de vectores. ¿Por qué? Porque como yo sé que el vector me representa una magnitud física, lo primero que tengo que saber es saber operar con los vectores, porque automáticamente yo sé operar con los vectores y ya yo estoy definiendo una magnitud física como un vector. Ya yo sé que esas operaciones que sé trabajar con o que trabajo con los vectores lo puedo utilizar en ese aspecto físico de la mecánica. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es cómo yo puedo sumar los vectores, porque sumar los vectores no es tan simplemente como sumar las magnitudes del vector A más el vector B, sino que hay diferentes procedimientos a la hora de hacer esas operaciones. Entonces, los diferentes procedimientos vamos a dividirlo en dos grandes áreas, vamos a decirle, aunque pueda haber más. Primero, a ver desde el punto de vista gráfico. Desde el punto de vista gráfico, yo puedo hacer suma de vectores. Para eso, normalmente se utilizan tres métodos. Normalmente. Uno, el del paralelogramo. El otro, el método del triángulo. Y el
último método sería lo que se conoce como el método del polígono. Ok. El método del paralelogramo y el método del triángulo son prácticamente los mismos métodos, con la única diferencia que el método del paralelogramo, a la hora de yo empezar a ejecutar de forma gráfica el conjunto de reglas para la suma de esos vectores, yo tengo que terminar en un paralelogramo para poder definir el vector suma. Mientras que el vector triángulo, como su nombre lo dice, un triángulo tiene 3 lados, por ende, la suma de esos vectores al final tiene que conformar un triángulo. Mientras que el método del polígono, no importa la cantidad de lados que tenga, siempre y cuando sea un polígono cerrado. O sea, todos esos elementos son, en sentido general, figuras o polígonos cerrados. El problema de los dos primeros métodos, del paralelogramo y del triángulo, es que tiene una limitación. Es que solamente puedo sumar 2 vectores a la vez. O sea, que si yo tuviera un vector U más un vector B más un vector W, para sumar esos 3 vectores, normalmente yo tendría que utilizar la propiedad asociativa. O sea, primero sumar el vector U más el vector B y luego a esa suma sumarle el vector W. Puedo usar esa propiedad asociativa por ser un vector, un elemento, un espacio vectorial. Entonces ya estamos viendo la importancia de que ese vector pertenezca a un espacio, por lo que ya me está permitiendo la asociatividad entre ellos. Entonces, ese es el problema que tiene el método del paralelogramo y el método del triángulo. O sea, que para yo poder trabajar, yo tengo que hacer, para hacer una suma de 3 vectores, tengo que hacer 2 operaciones. Primero sumar los 2 primeros y el resultado de los 2 primeros sumar el tercero. O sea, que se puede alargar un poquito. El método del triángulo es de forma similar. O sea, sumo los 2 primeros y luego sumo el tercero. Lo que pasa es que en el método del paralelogramo la figura que se forma es un paralelogramo y en el método del triángulo la figura que se forma es un triángulo. Mientras que el método del polígono es un método en el cual yo puedo sumar n vectores a la vez, siempre y cuando el último vector, que sería el vector resultante, el vector suma, me cierre o me conforme ese polígono cerrado. Eso lo vamos a explicar ahora a continuación. Entonces, aquí literalmente vamos a trabajar, si tenemos que hacer algún método, vamos a trabajar o con el del triángulo si son 2 vectores, y si son más de 2 vectores, vamos a trabajar con el polígono. Vamos a ver. Supongamos que yo tengo 3 vectores, U, B y W. Por cierto, normalmente se ha destinado, se ha creado como una regla básica en la mayoría de los libros de matemática y de física que los vectores se definen con letra minúscula y casi siempre son de las últimas letras del abecedario. O sea, no quiere decir que no se puedan usar la A, B, C, D, E, F, pero es más común utilizar las últimas letras del abecedario y utilizarla en minúscula. ¿Por qué? Porque normalmente las primeras letras del abecedario y en mayúscula se utiliza para matrices, normalmente. Pero vuelvo y repito, también yo puedo nombrar matrices con cualquier letra del abecedario, o sea, llamarla, pero siempre y cuando yo la llame en mayúscula para poder diferenciar entre un vector y una matriz. Normalmente un vector es una matriz. Lo que pasa es que es una matriz o de columna 1 o de fila 1. Mientras que una matriz normalmente tiene n por n, o sea que tiene más dimensiones que el mismo vector, el vector X que tenemos que trabajar. Por ejemplo, supongamos que yo tengo este vector. Un vector U con un ángulo de 45 grados y una magnitud de 100 newton, por ejemplo. Tengo el vector B con 30 grados y una magnitud de 50 newton. Y tengo un vector W 0 grados y una magnitud de 100 newton. O sea, y me están pidiendo determine la suma de esos vectores. Entiéndase la suma de U, por ejemplo, U más B. Y le pueden pedir después U más B más W. Simplemente le voy a hacer la idea esquemática. Le voy a hacer la idea esquemática porque habría que utilizar la forma más ideal para poder trabajar con esos vectores es que necesitamos primero un transportador o un mideángulo, si lo estamos trabajando a mano, lógicamente, en un papel a bolígrafo, y necesitaríamos una regla. ¿Por qué? Porque el método gráfico, como su nombre lo dice, al ser gráfico necesitamos trabajar con escalas y ángulos. ¿Por qué? Porque si no trabajamos con escalas y ángulos, vamos a tener resultados
no correcto. Entonces, el método del triángulo, ¿en qué consiste? Si yo tengo que sumar el vector U más el vector B, yo simplemente ploteo el vector U con sus características, su longitud. Recuérdense que la magnitud normalmente te define lo que es la longitud del vector. O sea, ploteo ese segmento rectilíneo a un ángulo de 45 grados con una distancia de 100 newton. Lo que pasa es que en vez de dibujar 100 newton, yo utilizo un factor de escala. Yo puedo decir, por ejemplo, que 1 centímetro de mi regla equivale a 10 newton. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que cada centímetro que yo tenga de mi regla, por ejemplo, si yo tengo esa regla, si cada rayita es 1 centímetro, quiere decir que cada rayita de esa me va a equivaler a 10 newton. Por ejemplo, si queremos dibujar esa suma U más B, como le estoy diciendo, vamos a dibujar primero un eje cartesiano de referencia. Dibujo un eje cartesiano de referencia para poder tener una referencia básica para poder trabajar. Ok. Lo voy a hacer más rápido, aunque lo estoy dibujando con estas reglas. No lo voy a dibujar con reglas para no invertir mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es la misión? La misión es, mido con un transportador 45 grados. Como son 100 newton y 1 centímetro equivale a 10 newton, lo que quiere decir que el vector U se va a representar por un vector que tenga 10 centímetros. Dibujo 10 centímetros. Supongamos que es eso. 10 centímetros. Ese es el vector U. Dibujo un sistema cartesiano al final del vector U para utilizarlo como referencia para poder plotear el vector B. Entonces, con 30 grados con respecto al eje de horizontal, dibujo un vector B de 50 newton. O sea, dibujo 30 grados. Supongamos que ahí. Y supongamos que ese vector que está ahí es el vector B. Entonces, el vector suma o el vector resultante, nótese que todo eso ya ustedes lo conocen. Lo estoy hablando bastante simple para que se entienda. Entonces, el vector resultante o el vector U más B, el vector U más B no es más que unir el principio del vector U con el final del vector B. Y ese vector simplemente vengo con mi transportador, mido el ángulo que hay aquí, que le vamos a llamar teta, vengo con mis reglas, mido la longitud de esa regla, y lo que me dé la longitud de esa regla sería el vector U más B. Ese sería el método del triángulo, que también es el mismo método del polígono. Lo que pasa es que es el método del polígono simplemente limitado a suma de dos vectores. Ahora, el método del polígono, por ejemplo, que lo voy a hacer justamente también sobre ese mismo esquema, al final del vector B, ploteo el vector W. Por ejemplo, si aquí fuera el vector W, lo ploteo. Ese vector W va a tener una longitud de 10 centímetros a un ángulo de 0 grados. Y simplemente la suma del vector U más B más W es tan simple como unir el principio del vector U con el final del vector W. A ese método también le llaman el método punta cola, en algunos libros y algunos profesores. Pero en sentido general, en eso consisten los métodos gráficos. Fíjense que el método gráfico es un método bastante sencillo de trabajar porque simplemente a nivel gráfico el sistema de resolución. Miren, estos métodos gráficos tienen una importancia primordial porque hay a veces que es mucho más fácil ustedes resolver el problema de forma gráfica que irse a formas analíticas. O sea, hay casos particulares donde usted visualiza la solución mucho más fácil de forma gráfica que visualizarla de forma numérica. E inclusive se dice que Hopkins, él hacía los cálculos de forma geométrica. Por eso se le hacía más fácil la forma de hacer el cálculo. Pero eso es ya otra historia. Entonces, para continuar con el concepto de vectores, hablemos de lo que serían los métodos analíticos, que es donde principalmente vamos a trabajar. Vamos a trabajar principalmente los métodos analíticos por un tema muy básico. El método gráfico es un método
aproximado. Si tú no estás utilizando un sistema de escala lo suficientemente bueno, con un mide ángulo lo suficientemente preciso, siempre va a tender a generar errores. ¿Por qué va a tender a generar errores? Porque va a depender de la precisión del humano que esté trabajando. Ahora, si usted lo hace con un sistema informático, AutoCAD o lo que sea, puede tener errores si el humano se equivoca al introducir los datos, pero es un sistema más preciso. Por lo que normalmente para nosotros como ingenieros, casi siempre nos valemos más en los métodos analíticos, porque el método analítico te da una respuesta mucho más exacta. Por ejemplo, los métodos analíticos que vamos a trabajar, en esencia hay varios, pero lo que vamos a trabajar son el método trigonométrico y vamos a trabajar un método algebraico. Nótese que prácticamente todo lo que usted trabaja analítico, de alguna forma, usted quiere trabajarlo de forma algebraica, porque trabajar de forma algebraica es simplemente sumar, restar, multiplicar, dividir, cosas bastante sencillas. Mientras que su nombre lo dice, si es un método trigonométrico, ya hay que trabajar con funciones trigonométricas, senos, cosenos y demás elementos. Aquí viene el mismo tema que ocurrió en la parte superior. Fíjense que en el método analítico hay dos métodos, uno que trabaja con 2 vectores y otro que trabaja con n vectores. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Los métodos trigonométricos, al formarse triángulos, necesita por necesidad trabajar con triángulos, lo que quiere decir que ese método trigonométrico, que va a trabajar en esencia con lo que serían la ley de los senos, ley de cosenos y algunas propiedades que tienen los triángulos, solamente puedo sumar 2 vectores a la vez. Mientras que el método algebraico, como es un álgebra, yo puedo trabajar n vectores a la vez. Cuando digo trabajar es operar, para que se entienda claramente. N vectores. Entonces vamos a empezar con el método más sencillo, que sería el primer método, porque el método más sencillo al final ustedes se darán cuenta que es el método algebraico. Pero hay a veces, como también le vuelvo y repito, que el método trigonométrico, cuando tengo 2 vectores, a veces sale muy sencillo hacerlo por ese método trigonométrico. El método trigonométrico normalmente dijimos que trabaja con ley de senos, ley de cosenos y diferentes parámetros. Por ejemplo, la ley de seno, que no la vamos a demostrar, pero la vamos a sacar, lo que te plantea lo siguiente. Vamos a decir las dos, para escribir a las dos al mismo tiempo. Supongamos que yo tengo un triángulo cualquiera. Que cuando digo cualquiera es porque no quiero que se concentren si el triángulo es isósceles, equilátero, rectángulo. Ustedes saben que ustedes son expertos a la hora de trabajar con triángulos rectángulos porque trabajan directamente con las identidades trigonométricas y trabajan también con lo que sería el teorema de Pitágoras. Pero cuando tengo triángulos no rectángulos, es un poco más complejo a la hora de yo determinar lo que serían las longitudes de los lados y los ángulos internos. Por eso, normalmente, se trabaja con leyes de seno y leyes de coseno. Supongamos que yo tengo 3 lados, A, B y C. Y supongamos que conozco los 3 lados de ese triángulo. A este le vamos a llamar el ángulo A. Fíjense que le estoy poniendo una cachuchita. Lo estoy poniendo en mayúscula. Ángulo B y ángulo C. ¿Qué es lo que te plantea la ley de senos? La ley de seno te dice a ti que hay una relación entre los ángulos y los lados. Lo que te está diciendo a ti que el seno del ángulo A entre su lado opuesto. Cuando dice el lado opuesto, no es el lado que yace con los ángulos, sino el lado que le queda, vamos a suponer, de frente, para que se sobreentienda. O sea, A debe ser proporcional al seno del ángulo B entre su lado opuesto, que sería B minúscula, que debe ser igual a su vez al seno del ángulo C entre su lado opuesto C. ¿Qué es lo que está definiendo la ley de los senos y la ley de los cosenos? Que hay una relación entre los lados y los ángulos. Y eso también se cumple de forma recíproca. ¿A qué me refiero de forma recíproca? A sobre el seno del seno de A, B sobre el seno del seno de B, discúlpenme, y C sobre el seno de C.
¿Estamos de acuerdo? Ok. Continuando con lo que sigue, viendo el mismo triángulo, y si nos planteamos lo que sería la ley de los cosenos, la ley de los cosenos lo que te plantea es que si yo tengo un lado, por ejemplo, C, esa distancia al cuadrado debe ser igual. Vamos a ponerle minúsculas para que no se confundan con el ángulo. Debe ser igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados. Por cierto, es al cuadrado. Fíjense que hasta ahí se parece mucho al teorema de Pitágoras. Menos 2 veces el producto de A y B por el coseno del ángulo que hay entre A y B, que en este caso sería C. Eso puede ser para cualquier lado. Por ejemplo, A cuadrado, o sea, este al cuadrado, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los otros lados, menos 2 veces el producto de ellos por el coseno del ángulo entre ellos, que en este caso vale A. Y de forma similar, B. El ángulo que hay entre C y A, que B. Con esa ley de seno, esa ley de coseno, y algo muy importante que ustedes se suponen que conocen, es que la suma de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180. ¿Qué significa eso? Que A más B más C igual a 180 grados. ¿Estamos de acuerdo? Otra cosa que también debemos conocer para utilizar el método trigonométrico, que aunque no tiene que ver con propiamente identidades trigonométricas, es algo que es bastante básico de conocer. Supongamos que yo tengo una línea recta inclinada como esa que está ahí y es cortada por 2 rectas paralelas. O sea, estamos diciendo que esas dos son paralelas. Si ese es el ángulo teta y ese es el ángulo beta, por ciertos conceptos básicos, yo puedo partir de lo siguiente. Como ese ángulo y este ángulo son opuestos por el vértice y están cortadas por las mismas rectas, son iguales. Y este por ende es igual. Porque estas dos rectas son paralelas, lo que quiere decir que los ángulos están en las mismas disposiciones de la primera recta. Lo que quiere decir que este sería teta, este sería teta, este sería beta y este sería beta. Te estoy planteando eso porque ahora cuando empecemos a resolver el ejercicio o hacer suma, hay a veces que es importante conocer o recordar, porque ya eso ustedes lo conocen, recordar esa parte importante. Por ejemplo, volvamos al U más B. Fíjense, a ese vector U y a ese vector B. Y resolvamos esa suma vectorial, pero aplicando esas dos leyes, para que vean cómo funciona. Dijimos aquí que el vector U era un vector de la siguiente característica. 45 grados, 100 newton. Y dijimos que el vector B tenía la siguiente característica. 30 grados y 50 newton. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Muy simple. Primero tengo que construir el triángulo que se forma por la suma del vector U más B. ¿Cómo yo construyo ese triángulo? Me imagino que estoy aplicando el método gráfico del triángulo, el método del triángulo, pero en vez de trabajar con escala, lo voy a trabajar simplemente de forma esquemática. Por ejemplo, aquí yo tengo mi sistema de coordenadas, vamos a suponer de referencia. Tengo mi vector U, que tiene un valor de 100 newton, un ángulo de 45 grados. Aquí tengo ahora mi otro eje de referencia para poder representar el vector B. Tengo el vector B, vamos a hacerlo un poquito más inclinado. Ese vamos a suponer que es el vector B, con un valor de 100 newton. Es el vector U. Y ya yo sé de antemano que mi valor resultante, que es el que me conforma el triángulo, es el vector U más B, que le vamos a llamar F.
Vamos a llamar R. Ok. Y yo sé de antemano, claramente, básicamente, que este que está aquí tiene 30 grados, porque está definido ahí. Fíjense que para poder yo trabajar con las leyes de senos y trabajar con leyes de coseno, dígame. Serían 50 newton. Gracias. Para yo poder trabajar con leyes de senos y leyes de coseno, ¿qué yo necesito? ¿Lados o ángulos? Porque fíjense que todo refiere a lados y ángulos. Aquí claramente yo tengo dos lados, pero no tengo ningún ángulo interno de mi triángulo. Yo trabajo con ángulo interno. Entonces vamos a ver si puedo trabajar con mis ángulos internos. Muy simple. Vamos a poner el verde. Esa recta que está ahí es paralela a esa recta. Y si son paralelas, yo sé de antemano que ese 45 grados tiene que ser exactamente ese 45 grados. Lo que me quiere decir es lo siguiente. Si yo lo dibujo, le hago un zoom. Yo tengo esto. 45 grados, 30 grados por este lado. Y a mí me interesa es conocer ese ángulo interno θ. Entonces eso es muy básico. Yo sé que entre dos puntos en una misma horizontal, el ángulo que hay es 180 grados. Lo que quiere decir que de aquí a aquí hay 180 grados. Por tanto, θ, o sea, 45 grados más 30 grados más θ debe ser igual a 180. O lo mismo que decir que θ es igual a 180 menos 75, 105 grados. Entonces yo conozco ese valor de 105 grados. Entonces, si conozco ese valor de 105 grados, yo alguna ley tengo que aplicarlo, ley de seno o ley de coseno. Voy a la ley de los senos y cosenos. Fíjense, para la ley de los senos y cosenos yo necesito conocer un ángulo mínimo. Para yo poder calcular algún dato, yo necesito conocer un ángulo y dos lados. Y aquí, en la ley de los cosenos, necesito conocer dos lados, pero necesito conocer específicamente el ángulo que hay entre los dos lados que conozco. Si voy a mi ejercicio, me doy cuenta que tengo dos lados y conozco específicamente el ángulo que hay entre los dos. Por lo tanto, yo puedo decir que la magnitud de R, o sea, lo que mide ese lado, que es la magnitud al final, al cuadrado, debe ser igual a lo que mide U al cuadrado, más lo que mide B al cuadrado, menos 2 veces el producto de U por B, por el coseno del ángulo que hay entre ellos, que en este caso vale 105 grados. Lo que quiere decir que la magnitud de R debe ser igual a 100 al cuadrado menos 50, que diga más, 50 al cuadrado menos 2 veces 100 por 50 por el coseno de 105 grados. Lo que nos da como resultado lo siguiente. Es bueno que siempre, antes de hacer cualquier cálculo de lados, revisen su calculadora que no esté en radianes, porque ese es el error más común que cometemos a la hora de hacer los cálculos, que no revisamos en qué sistema está trabajando y da como resultados valores extraños. En este caso particular da 122.83, como es Newton, sería 83.4 Newton. Pero recuérdense que para yo poder definir un vector, yo tengo que conocer dos cosas: la magnitud y la dirección. Por tanto, para yo poder conocer ese vector, describir ese vector R, yo necesito conocer cuánto vale ese valor phi. Y ese valor phi es muy fácil de calcular. Digo que es muy fácil de calcular porque si yo conozco ese ángulo interno que le voy a llamar beta, yo simplemente puedo plantear lo siguiente. Como yo sé que de aquí a aquí hay 45 grados y la otra recta pasa por aquí y puedo conocer ese ángulo de ahí, automáticamente ya yo conozco el ángulo que hay con la horizontal. Pero para calcular el beta es muy sencillo. Si yo voy otra vez a la ley de los senos y cosenos, me daré cuenta que la ley de seno me plantea que hay una relación entre el seno de beta, entre el lado opuesto, que vale B, que en este caso sería 50, igual. ¿Qué ángulo yo conozco? El de 105. Por tanto, yo puedo decir al seno de 105
entre su lado opuesto, que en este caso vale R, como vale R, o sea, y R acabo de calcularlo, sería 122.834. Lo que quiere decir que beta es lo siguiente. Al seno inverso, bastante sencillo. Lo que voy a hacer es que voy a mandar ese 50, que está dividiendo para este lado multiplicando, y al seno le aplico su operación opuesta, que sería el seno inverso. Sería 50 por el seno de 105 sobre 122.834, que me daría como resultado el siguiente ángulo, 50 por el seno de 105 entre 122.834. Y eso me dio 23.153 grados. Pero ese no es el ángulo que a mí me interesa. Para yo poder definir a R, yo necesito conocer cuánto vale phi. Por ende, phi, que es el valor que a mí me interesa, como yo sé que phi más beta tiene que ser igual a 45, entonces quiere decir que 45 menos beta, o sea, 23.153, me daría como resultado cuánto vale beta. Y eso me dará como resultado 21.80, phi, discúlpenme, 84.7. Lo que quiere decir que mi vector R es el siguiente vector. R o el vector U más B. O sea, U más B, que le llamé R, es el vector que tiene la siguiente característica. A un ángulo de 21.847 grados con una magnitud de 122.834 newton. O sea, fíjense que el proceso es un poquito, puedo decir, más largo, pero los resultados son más exactos. Es un poquito más largo porque ustedes ven que hay que construir, hay que hacer el mismo triángulo que en el método del triángulo, pero sin escala y sin ángulo, sino simplemente con valores aproximados. Digo aproximados porque si usted agarra y dibuja 30 grados, como si fuera 90 grados, los números que usted va a representar no se va a ver visualmente igual que si fuera el real, pero los números van a estar correctos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda hasta aquí? Entiendo que Sí, no. maestro. Dígame. Yo tengo una duda. Dígame. Y es con respecto al ángulo. Yo ayer me encontraba viendo la clase que usted subió, que fue la primera, y tuve la misma duda. El ángulo phi es el ángulo que se forma con la resultante y un eje horizontal trazado. Sí, recuérdate algo antes de continuar. Se tiene por norma que los ángulos siempre se miden desde el primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante. Cuando tengo un ángulo 30 grados y no le especifican de forma gráfica respecto a qué, usted siempre va a asumir, siempre, que del primer cuadrante hasta el cuarto cuadrante. ¿Estamos claros? Por eso es que cada vez que yo hago un cálculo, trato de que sea con respecto al primer cuadrante, pero no siempre. Entonces, cuando no está referido al primer cuadrante, yo siempre voy a hacer este esquema. Aquí lo hice 2 veces. Aquí lo hice de las 2 formas. Le hice el esquema y le hice el cálculo. Siga con su pregunta. Entonces, yo veo que usted tiene el 45 donde va phi, pero el 45 no debería de... No. Vamos a hacer un zoom. Eso es lo bueno de este programa. Recuérdate que el 45 es el ángulo que hay con respecto al vector U. Mírenlo aquí. ¿Estamos claros? Y el phi es el ángulo que hay de la horizontal con el vector suma U más B. Son 2 ángulos diferentes. Y le llamé beta al ángulo que hay entre el lado U y el lado U más B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me captaste la idea? Sí. Por eso es que son cosas diferentes. Ahora, continúa tu pregunta para seguir aclarando. Claro, mi pregunta va con respecto a un problema que usted desarrolló en la primera clase. No sé si yo te lo puedas aquí. Bueno, aquí yo lo tengo copiado. Dice 2 fuerzas, P y Q. ¿Qué número es el ejercicio? 2.1. Dígame. 2 fuerzas P y Q
se aplican a un punto A y el problema yo lo desarrollé por otro método, pero a usted le dio un ángulo, creo que fue 19, aquí yo le apunté y no sé por qué realmente le dio 19. Vamos a verlo ahora. Porque puede haber errores. Todo en esta vida, nadie está exento de cometer errores. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver. Aunque tenga otro video, no pasa nada. Vamos a ver. Tenemos P y Q que dividen 75 y 125 newton. Determina la forma gráfica. Mira, ahí te lo está pidiendo de forma gráfica, pero lo vamos a hacer de forma analítica. Ok. Si lo hacemos de forma analítica, es muy simple. Me están pidiendo la resultante. La resultante de dos vectores no es más que la suma vectorial de ambos vectores. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que si yo tengo dos vectores P y Q, su resultante no es más que la suma de ellos. Por lo que lo único que yo tengo que hacer es sumar el vector P y el vector Q. Como lo único que yo tengo que hacer es sumar el vector P y el vector Q, simplemente planteo mi sistema cartesiano de referencia para tener uno. Fíjense que P es 20 grados con la vertical, lo que quiere decir que yo tendría P en ese sentido, suponiendo que eso sea 20 grados, que yo sé que hay más de 20 grados, vamos a dibujarlo un poquito más pequeño, para que se vea un poquito, vamos a suponer que es ese. P, que vale, según el ejercicio, 75 newton, y mide 20 grados. Ok. Luego le dice que tenemos Q, que mide 125 newton. Mide 125 newton a una dirección de 35 grados. Si dibujo otro sistema cartesiano de referencia, tendríamos que te mide algo así, 35 grados, y tiene un valor de 135 newton. Y ese es Q. Lo que quiere decir que mi vector resultante sería ese. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Sabemos que ya la resultante de forma vectorial es la suma vectorial de P más Q. Ok. Vamos a trabajar. Si eso es 20 grados con esa vertical y esta vertical que está ahí es paralela a esa vertical, lo que quiere decir que Profesor, esto aquí tiene 20 grados. Dígame, jefe. ya vi el error. Fue que yo primero coloqué Q. Vamos a terminarlo, no te preocupes. Ya, aunque tú lo viste, ya lo comenzamos y es bueno que los estudiantes los vean. Tenemos 20 y 35 grados. Y ya sabemos que este ángulo es la suma de esos tres, tiene que ser igual a 180. Si le llamamos teta, lo que quiere decir que teta debería ser igual a 180 menos 20 menos 35. Lo que quiere decir que sería 180 menos 20 menos 35. Estaríamos hablando de 125 grados. Lo que quiere decir entonces que la resultante al cuadrado, aplicando la ley de los cosenos, muy similar a lo que acabamos de hacer, sería a 75 al cuadrado más 135 al cuadrado menos 2 veces 75 por 135 por el coseno del ángulo que hay entre ellos, y el coseno del ángulo que hay entre ellos sería en este caso 125. Lo que quiere decir que R sería la raíz cuadrada de eso que está ahí. Si sacamos eso de forma en la calculadora, 75 cuadrado más 135 al cuadrado, menos 2 veces 75 por 135 por el coseno de 125, estaríamos hablando que me da 188.32. ¿Dio eso la otra vez cuando lo calculé? Dio 179. 179. 179. Vamos a decir, hice un error. 180 menos 20 menos 35, 125. Dijimos 75 al cuadrado más 135 al cuadrado menos 2 por 75 por 135. Profesor, es 125 en vez de 135. Ese es el error. Discúlpenme. Ve, ese es el error. Yo lo estaba haciendo con 135 y 125. Por eso es que no está dando exactamente igual. Gracias.
sea, sería la raíz cuadrada de 75 al cuadrado más 125 al cuadrado, por hacerlo un poquito rápido. 2 por 75 por 125 por el coseno de 125. Me da 178.898. Pude poner 179 o 178.90, lo que sea. Newton. Entonces, para el ángulo que yo necesito conocer, en este caso en particular, es ese. No vamos a llamarle teta, porque ya tenemos un valor llamado teta. Vamos a llamarle phi. Pero, ¿qué sucede? Que eso no es un ángulo interno. Si yo hago un zoom a esto que está aquí, voy a ver lo siguiente. Por eso que cada caso a veces es un poquito independiente. Tengo un lado, otro lado. Cuando digo ese lado es P, para que se entienda claramente. Ese lado es P y ese es R. Aquí tenemos 20 grados. Y aquí tenemos lo que a mí me interesa conocer, que es phi. Pero si yo soy capaz de conocer el ángulo interno de ese triángulo, que le vamos a llamar beta, yo puedo saber cuánto vale phi, porque phi sería beta menos 20. ¿Estamos claros? Entonces vamos a calcular beta. Beta, yo me tengo que decir que el seno de beta es todo esto, para que estemos claros, entre su lado opuesto, que vale 125, debe ser igual al seno de 125 entre su lado opuesto, que vale R, que lo acabamos de calcular. Simplemente despejo a beta de ahí, y beta sería el seno inverso, dividiendo por ese lado multiplicando, sobre 178.898. O sea, seno inverso de 125 por el seno de 125 entre 178.898. Y me da como resultado 34.915 grados. Vamos a ver. Y ya yo sé entonces que phi debe ser igual, ese phi que está ahí, a 34.915 menos 20 grados, igual a 14.915 grados. Eso debió dar eso, si no me equivoqué en algún dato, o allá o aquí. ¿Estamos de acuerdo? Pero fíjense que es lo mismo, no es nada complicado ni nada del otro mundo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Profesor. Señor. Yo ese ejercicio también como el joven, yo lo realicé y me dio ese mismo dato. Pero mi duda es, por ejemplo, yo encontré ese 14.91 grados. Es el ángulo beta, pero el ángulo de la resultante no sería el que yo formo con respecto al horizontal. No tendría que restarle 90 a eso para que me dé el ángulo real, ¿no? No necesariamente. Yo pude haber escrito, la resultante es el siguiente vector. Es el vector que tiene 14.915 grados con un valor de 178.898 newton. Si lo escribo así está perfecto. Ahora, yo también lo pude haber escrito. Excúsenme. Yo también lo pude haber escrito así. 178.898 newton. Y este valor sería 90, le resto eso. Ok, ahora sí. Hay N forma de yo escribir eso. Pero de forma más básica, lo ideal es restarle 360, restarle, en vez de tenerlo con esta horizontal, tenerlo con este. Ok. Si yo lo quiero escribir para trabajar de forma algebraica. Eso quiere decir que hay N forma de yo expresar eso. ¿Estamos claros? Ok, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Entonces, si no hay más preguntas, fíjense que todos estos ejercicios que están aquí se hacen utilizando el método gráfico o el método analítico. Es bastante sencillo. Yo le voy a marcar la práctica la semana que viene para que usted la tengan y la verifiquen. Ahora, la próxima sesión vamos a trabajar con componentes rectangulares. No lo voy a trabajar hoy para que puedan Profesor, disculpe, madurar no un poquito. escuché porque se frizó.
le decía que los ejercicios del 2.1 al 2.20 se resuelven de esta forma. Yo voy a marcar la práctica la próxima semana y el tema de componentes rectangulares lo vamos a trabajar en la próxima sesión. ¿Estamos de acuerdo? Si no hay preguntas, lo vamos a dejar hasta aquí hoy para hacer el primer calentamiento. Ya más adelante tengo una vamos a pregunta, avanzar profesor. más. Deme un segundito.